vamos a hacer un poco de repaso o un poco de un resumen de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Nosotros hemos iniciado este curso de Derecho Administrativo, iniciando con un poco de las funciones que tiene el Estado, ¿no? Ya sabemos que el Estado está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo. Hay que entender también, ¿no? Para eso que el Estado tiene funciones y también tiene roles, ¿no? Y estos roles hacen que exija una normativa para un cumplimiento, para luego un cumplimiento. Y luego también existen roles y funciones que están destinados exclusivamente a librar una necesidad del pueblo, ¿no? Librar una necesidad del ciudadano. Es en ese sentido es que nace el derecho administrativo, ¿no? Nace como una corriente nueva a la par con el derecho humano, ¿no? Con la Declaración de los Derechos Humanos. Es un derecho joven en comparación al derecho civil, ¿no? Que está muy reglamentado y ha estado muy normado y está en fuente o base del derecho romano. Pero este derecho no, es un derecho público, es un derecho nuevo que ampara todas estas perspectivas o buscan vigilar el trabajo de las entidades públicas por medio de este derecho administrativo. Al derecho administrativo en general lo vemos en función a todas las entidades administrativas que maneja el Estado, a todas, inclusive a la del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tanto el Poder Judicial como un Ministerio de Economía, ¿no? O como un organismo autónomo, siempre van a llevar de la mano el derecho administrativo. Por eso también hablábamos un poco que el derecho administrativo estaba muy en relación con el derecho constitucional, con el derecho penal, ¿no? Con otras ramas del derecho. ¿Por qué? Porque hay una parte administrativa, como en todo organismo, que regula sus actividades, regula su procedimiento. Y más aún en entidades donde solamente son de puro derecho administrativo, como ya hemos visto, ¿no? Indecopi, Occitel, Ocinelmin, organismos reguladores, ¿no? O también como las municipalidades, que son el reflejo de la descentralización del poder ejecutivo por medio de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, ¿no? Es así, en Disculpe, breve resumen que disculpe, podemos hacer. no se le, sus diapositivas, creo que no se está moviendo o todavía está en la diapositiva de introducción. Sí, todavía. Ah, Gracias. ya. Ok. Entonces, vemos cómo es que, en resumen, esto aplica, ¿no? El derecho administrativo. Y vamos a dar inicio al procedimiento. Ya hemos visto cómo se ha estado dando, ¿no? Cuáles son los principios del derecho administrativo, que entre ellos el más rescatable y el que más utiliza la administración pública, ¿no? Que es el principio de legalidad, que es uno de los principios fundamentales y que a partir de ese principio nacen derechos, obligaciones y deberes de parte de los administrados como también de los funcionarios públicos. Entonces, vamos a darnos, cuando nosotros hablamos un poco del inicio del procedimiento, hablamos de eso, ¿no? Que hay diferentes formas de iniciar un procedimiento. El procedimiento administrativo general se puede iniciar tanto de manera de oficio o a instancia del administrado. Cuando hablamos que es a instancia del administrado, estamos hablando, puede ser, por ejemplo, un procedimiento anti-INDECOP, ¿no? Cuando decimos que es promovido por el de oficio, implica que la misma entidad quien va a iniciar este procedimiento sin necesidad de una denuncia, sin necesidad de una queja o un reclamo, ¿no? La norma nos dice expresamente estos dos formas de iniciar, ¿no? A través de a instancia del administrado o a través del órgano competente, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado
exclusivamente de oficio o a instancia del administrado, ¿no? Primero, como iniciamos de oficio. Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir primero una disposición de autoridad. Como ya he indicado y he venido repitiendo constantemente, el principio de legalidad es una de las disposiciones que origina o emite una norma de dispositivo de ley que permite a la autoridad tener la capacidad o la facultad para poder iniciar un procedimiento. Y como ejemplo te he puesto al costado, ¿no? Lo que recientemente lo que una comisión de la fiscalización de la competencia desleal, ¿no? Un procedimiento que ha iniciado de oficio el INDECOP. ¿Qué nos dice, no? La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de INDECOP inició 33 procedimientos de oficio por difusión de publicidad que infringía la Ley de Alimentación Saludable. La comisión, en este caso de fiscalización de competencia desleal del INDECOP, tiene la facultad para iniciar de oficio un procedimiento para determinar las infracciones que se cometan por competencia desleal. En este caso, este inicio de oficio, como ustedes observan de la noticia, del recorte de noticia, ha sido a base de una denuncia, mas no implica que la persona que ha denunciado, que en este caso es el Consejo Regional de Callao del Colegio de Nutricionistas del Perú, es que forme parte de este procedimiento, mas no implica eso, sino implica una base de denuncias como lo ha hecho el Consejo Regional de Decanos del Colegio de Nutricionistas, ¿no? Para esto, la Secretaría Técnica, en función a su normativa y a las facultades especiales que tiene para iniciar un procedimiento sancionador, podríamos decir, contra diversas empresas que infringían la ley de alimentación saludable, ¿no? ¿Qué más nos dice? Esta Secretaría Técnica tiene como facultad o capacidad iniciar una investigación preliminar. Por eso es que se inicia una vez iniciada la investigación preliminar, se determina que realmente existía una infracción. Y por eso es de que se tramita una denuncia de oficio regulado de salud y seguridad de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué más observamos en este recorte? Que esta denuncia de oficio fue comunicada al decano del colegio, quien es el que presenta estas 36 denuncias, pero que esta persona no forma parte del procedimiento, ¿no? Figura bajo una figura, como ya hemos visto la sesión pasada, como un tercero administrado, ¿no? Que podría tener un interés legítimo para participar en los procedimientos. Sin embargo, la Secretaría Técnica inicia de oficio sin necesidad de poner a esta parte, es decir, al Consejo Regional, como parte del procedimiento. Esto implica, ¿no?, que el inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados. En este caso, un tercer administrado, que sería el Consejo Regional, ¿no?, del Colegio de Nutricionistas del Perú, salvo en caso de fiscalización posterior o solicitudes a su documentación, ¿no?, acogidos bajo la presunción de veracidad. La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance de ser previsible, ¿no?, y el plazo estimado de su duración, así como sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Una de las obligaciones que tenía que presentar este consejo, este colegio de nutricionistas, era recabar la información que había obtenido, el análisis como nutricionistas que había obtenido de la evaluación de estas empresas que estaban infringiendo en contra de la ley de alimentación, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo de manera de oficio la Secretaría Técnica del INDECOPI inicia el procedimiento contra estas empresas que estaban yendo en contra de la ley de alimentación saludable, ¿no?
Ahora, a diferencia del inicio por parte del administrado, que implica que todo administrado está facultado para comunicar la autoridad competente de aquellos hechos que conocieran contrarios al ordenamiento, ¿no? En este caso, estamos poniendo el ejemplo, ¿no? De que de repente tú tienes una marca o conoces a alguien, alguna persona que tiene una marca o maneja una marca, ¿no? Que de repente lo ha registrado con mucho esfuerzo, porque de verdad implica bastante esfuerzo, ¿no? Y también hacer un pago, ¿no? Desprenderse de dinero para realizar el pago de la tasa, que no es una tasa, no es una tasa que cuesta poco, no es una tasa que cuesta, es un poco cara. Una vez obtenida, ¿no? Esta certificado, ¿no? De parte del Indecopi que te registra la marca a tu favor, a tu nombre. Imagínense, ¿no? Otra persona viene y la utiliza. Entonces, como parte de interesado, como legítimo derecho, puedo ejercerlo y denunciar a la persona que está utilizando mi marca sin mi consentimiento, ¿no? Sin mi consentimiento. Y este es el caso de de este denunciante, Marquem, quien denuncia a la empresa Lubex Talix por competencia desleal, ¿no? Esta marca ha iniciado este procedimiento en contra de la otra persona, ya que se estaba cometiendo una infracción a la competencia desleal. Estaba utilizando su marca sin su autorización, sin su permiso. Estamos también revelando en este caso, como dice la norma, los hechos que son contrarios al ordenamiento. ¿Y cuál es el hecho contrario al ordenamiento? En este caso es claro, el denunciante está exponiendo que esta persona, Lubex Talex, esta empresa, está utilizando una marca, un registro, sin su autorización, siendo él el propietario de dicha marca, ¿no? Sin necesidad de sustentar la afectación. En este caso, es claro que sí hay una afectación, pero puede ser que la persona no exista una necesidad de sustentar una afectación inmediata, simplemente porque el hecho de haber vulnerado una norma, un derecho de otra persona, ya implica una falta, ¿no? Una infracción a la norma. Por tanto, no existiría una necesidad de sustentar un daño, un perjuicio, porque vemos de que esta parte de los daños y perjuicios, por ejemplo, reflejados en un procedimiento ante copy, no se van a poder pronunciar, porque como ya hemos visto, parte del Estado, una de las funciones del Estado, es su función jurisdiccional, que como ente externo o como ente tercero de la administración pública, va a velar, ¿no? Va a juzgar si verdaderamente ha existido un daño y un perjuicio, como un tercero independiente que no conoce el caso, ¿no? Entonces, esta demanda de daños y perjuicios que podría, ¿no? Nacer, que esté en todo su derecho a las personas, ¿no? Que les pasa esto, están en todo su derecho de realizarlo, pero no en esta parte administrativa, ¿no? No en la entidad administrativa, por cuanto no necesita sustentar una afectación inmediata porque no es el ente indicado, ¿no? El órgano indicado para responder esto, sino será el Poder Judicial. Muy bien, hasta aquí ya hemos visto de manera amplia, de manera general, cuándo iniciamos de oficio y cuándo se inicia por parte del administrado, ¿no? Con un interés del administrado. ¿Qué ves? Vemos que la comunicación también debe exponer claramente a la relación de los hechos, las circunstancias del tiempo, ¿no? Lugar y modo que permitan su constatación. La indicación de sus presuntos autores y partícipes. En este caso sí está clarito, ¿no? El denunciado, que es el autor, el presunto partícipe de esta infracción a la norma. Hay que tener en cuenta que su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización, ¿no? Si ya se ha comprobado, el Indecopi ha visto de repente que están expendiendo
medicamentos que de repente están en mal estado, que están caducos, entonces se va a iniciar la respectiva fiscalización de manera de oficio, ¿no? El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante si éste estuviese individualizado, ¿no? También puede existir que la entidad rechace a la denuncia, ¿no? A la denuncia que nosotros que vayamos a interponer. Y hay que tener en cuenta que debe estar motivado. La motivación de parte de la entidad al denegarnos, a declararnos como improcedente o que sea infundado una solicitud, una denuncia, debe estar motivada en base al principio de debido procedimiento, bajo la normativa que indica la Administración General, ¿no? La Ley 2744. También hay que tener otra cosa en cuenta, que es la entidad receptora de la denuncia puede otorgar medidas de protección al denunciante, garantizando su seguridad y evitando se le afecte de algún modo. En este caso también te he puesto otro ejemplo, ¿no? Y es necesario también ver bastante de este tema de los ejemplos, ya que aprendemos más. A ver, si ustedes pueden observar la pantalla, estamos viendo ahora otro caso, otro tema, ¿no? Y si se dan cuenta, en la segunda parte, en donde dice admisorio y medidas cautelares, se le está concediendo a esta persona, al denunciante, una medida cautelar, ¿no? Como tal indica, dice, ¿no? Mediante resolución del 10 de mayo de 2019 de conformidad con las normas legales pertinentes y en atención a los medios probatorios que habrán en autos, se dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente, ¿no? Admitir a trámite la denuncia por el plazo de 5 días hábiles y como punto B, el cese del uso por parte del enunciado de la denominación Puerto Máncora, ¿no? Usada en forma aislada o conjunta o con otros elementos. Ya aquí la entidad está otorgando una medida. En este caso está otorgando una medida de cese, ¿no? Una medida cautelar de cese. ¿Para qué? Para proteger en este caso la marca registrada que es Puerto Máncora, ¿no? Evitando que se siga infringiendo la ley, que se siga violando el derecho de la persona que tiene el registro, que también se eviten los daños y perjuicios que probablemente sucedan después de emitida esta resolución, ¿no? Para evitar todo eso, para poner un status quo a los hechos que se vienen infringiendo, ¿no? A los derechos que se vienen violentando, se pone una medida, ¿no? Y en este caso es claro que se la otorgan a favor de la persona que tiene registrado esta denominación Puerto Máncora, ¿no? Seguimos con este caso, dice, resuelve declarar fundado por incumplimiento de la medida cautelar de cese de uso, ¿no? En este caso ya está resolviendo y está en contra de esta persona, ¿no? Leoncio Wilber Acón, quien ha incumplido esta medida cautelar. Entonces ya nos damos cuenta de que la entidad administrativa, la entidad pública, una vez puesta a conocimiento esta medida cautelar, lo que va a hacer es verificar si realmente se ha puesto en marcha este cese de uso, ¿no? Cuando una vez fiscalizada a esta persona se da cuenta de que no ha realizado el cese del uso de esta marca Puerto Máncora, lo que va a hacer lo subsiguiente a realizar es interponer una sanción, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el derecho de petición administrativa. ¿Qué es? Su propio nombre nos dice, ¿no? Derecho de petición. Está solicitando algo. A diferencia, por ejemplo, de las denuncias que se pueden interponer, que ya lo hemos visto en la parte de aquí, ¿no? Del inicio del procedimiento, ¿no? El derecho de petición administrativa tiene otra finalidad, no tiene otro alcance. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Estado. Como ustedes pueden apreciar, también les he puesto en el costado una solicitud de petición de gracia de parte de este señor.
¿no? Iván César Francisco. ¿Y cuál es su sentido, no? Vamos a ver un poquito. Él se fundamenta en el artículo 112, que es el derecho de petición administrativa de la ley 2744, ¿sí? El cual establece realizar peticiones de gracia, ¿no? Lo que estamos hablando. El administrado solicita al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad. ¿Qué significa discrecionalidad? En el ámbito de del Estado, ¿no? De la administración pública, discrecionalidad significa como un término de algo así como para que tú lo tengas en cuenta, ¿no? Como tú lo vayas a ver bajo bajo tu mirada, ¿no? Algo así. Algo discrecional, algo que lo puede evaluar esa persona sin que esté infringiendo una norma, si es que esté infringiendo una, no sé, una directiva, ¿no? O a su libre apreciación, que en resumen podría ser eso también, ¿no? Cuando no cuenta con otro título legal específico que permite exigirlo como una petición en interés particular, ¿no? Como ya les decía, es una petición que está sujeta a la discrecionalidad del servidor que va a emitir al funcionario que va a emitir si acepta esta petición de gracia o si no la acepta, ¿no? Está bajo su mirada, bajo su evaluación, siempre que no infrinja una norma, ¿no? Y ahí, y en el segundo párrafo te cuenta, ¿no? Te empieza a contar que el suscrito trabaja en presentando servicios de colectivo, ¿no? De la ruta Tumbes, en la unidad de placa tal, ¿no? Que, como podrá apreciar, nos dice, no está en circulación porque está en desperfecto mecánico. Ya hasta ahí entendemos que más o menos como que hace la función de un taxista, ¿no? O de un colectivo. Que aunando a ello, no estoy trabajando por no contar esta autorización para circular por el motivo de la pandemia del coronavirus, ¿no? En conclusión, un poco no lo hemos colocado ahora el derecho de petición, pero ¿qué es lo que termina diciendo este señor? ¿No? Que le habían impuesto una multa y que él no tenía para pagar esta multa. Y por eso es de que le solicitaba a la División del Orden Público y Seguridad de Tumbes, a este jefe, que le pudiera levantar esa infracción que tenía esa multa, porque estaba enfermo, no tenía autorización, su vehículo estaba en desperfecto, ¿no? Y adjuntaba también a la vez estas pruebas, ¿no? Y es una petición de gracia en este estilo. Vamos a ver también que no solamente existe una petición de gracia, hay clases de peticiones administrativas. Como pueden ver en la pantalla, hay 5 tipos de petición. Petición gracial, petición consultiva, petición informativa, petición cívica, petición subjetiva. Cada una tiene tono particular, un tono particular de petición, tiene una finalidad distinta de cada una. Obviamente, cada una, todas, está en base a la petición, ¿no? Pero cada una, como su propio nombre lo dice, tiene otra tonalidad, ¿sí? Vamos primero con la petición de gracia, que nos dice que es la referida a la obtención a la decisión administrativa a consecuencia de la discrecionalidad y libre apreciación de la administración. Ahora se me ocurre preguntarles, ¿alguna vez ustedes han realizado una petición? ¿Han solicitado ante la municipalidad o quizá también a un jefe de seguridad ciudadana, ¿no? Algún tipo de petición especial, no sé, a un jefe de comercialización, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han solicitado una petición como tal? Y me van escribiendo y me van comentando si es que alguna vez en su vida han presentado alguna petición, porque es un acto administrativo no muy conocido, ¿no? Realmente es un acto administrativo que no se ve mucho, más que todo se ve el tema de las denuncias, ¿no? Denuncias administrativas. Pero sí el tema de una petición no es un tema que se ve muy común, ¿no? Que no se conoce tampoco. Entonces vamos con esta petición de gracia, ¿no? Que está referida a la obtención de una decisión administrativa a consecuencia de la discrecionalidad, ¿no? Por decir así, al libre albedrío
de la persona que va a emitir este acto, ¿no? Libre de apreciación de la administración. En este caso, lo que le está solicitando el señor, ¿no? Que es una solicitud de petición de gracia, pero ¿para qué? Para que se le condone esta multa, esta infracción que había cometido. Porque lo que había pasado es eso, ¿no? Que al no contar con una autorización y él estaba manejando, se le puso esta multa por no contar con una autorización. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo es que se aplica esta petición de gracia. También vemos la petición de consultiva, ¿no? Que es un poco distinta a la petición informativa, que pues parecería, ¿no? Que son iguales, pero no. Hay un poquito de distinción ahí. La petición consultiva tiene por objeto la obtención de un asesoramiento oficial en relación con una materia administrativa concreta, puntual y específica, ¿no? En este caso, una petición consultiva, podríamos decir, ¿no? Los requisitos o el procedimiento que yo necesito para una declaratoria de fábrica, y esto lo solicito quizá a registros públicos o a la municipalidad, ¿no? Podrían ser estas dos entidades. A ver, tenemos algunas consultas. A ver, vamos a primero terminar este concepto de petición consultiva. No podemos solicitar una petición consultiva, ¿no? De repente sí se aplicaría y me darían ahí toda la información, ¿no? Un asesoramiento oficial de parte de, mm, de la entidad pública. Yo les cuento que al comentario de nuestro amigo Efraín, ¿no? Que nos dice qué tan efectiva es esta petición de gracia, que gracias por la pregunta. En mi experiencia, he visto que la petición de gracia en algunos casos sí ha sido aplicada. ¿Y en qué condiciones? Te cuento, Efraín. Era una petición de gracia, también me parece de una multa, si más no recuerdo, era de una fiscalización de ambulantes, ¿no? ¿Cómo es que no voy a decir el distrito, ¿no? Ni la municipalidad que le concedió por no, no revelar mucha información quizá, ¿no? Porque no, bueno, tampoco no es conveniente. El punto es de que esta petición de gracia fue solicitada por esta señora, ¿no? Y realmente el alcalde es el que llegó a analizarlo, ¿no? Llegó a analizarlo por medio de la gerencia, ¿no? De asesoría jurídica junto con la gerencia de comercialización, que es la gerencia que veía el tema de ambulantes, ¿no? Y te comento, realmente la señora no tenía recursos, ¿no? Y todo lo que tenía, que lo que quería era la devolución de, mm, de todo lo que había, se lo habían agarrado, ¿no? Como ambulantes no tienen autorización para estar, ¿no? Digamos, por las plazas, ¿no? No tienen autorización. Entonces, todos esos productos que vendían que eran, si más no recuerdo, eran como que hilos, ¿no? Algo así. Se lo llegaron a devolver, la señora habló con el alcalde, le dijo que no tenía, ¿no? Era una persona de bajos recursos, que realmente no tenía para subsistir, que esa era la única forma que tenía para subsistir, y le enseñó también, ¿no? De que uno de sus hijos se encontraba mal de salud, o sea, realmente esta persona tenía condiciones de pobreza extrema y el único sustento que tenía para sobrevivir era la venta de estos productos que comercializaba de manera ambulante, ¿no? Entonces, accedieron a esta petición gracial, ¿no? Accedieron a esta petición gracial por esto, ¿no? Una evaluación concreta de la vida de esta persona. En la petición consultiva también me ha pasado, ¿no? En mi experiencia, y como entidad es la que realizó a otra entidad, o sea, miren, ¿no? Una entidad como persona jurídica de derecho público le solicitó una petición consultiva a otra entidad y sí le informó, le asesoró de manera oficial en relación a la materia, que era un tema de proinversión, ¿no? Es que son temas bastante especializados, ¿no? Bastante especializados
que solamente son las mismas personas que trabajan aquí en Proinversión, que conocen bien la norma, que se sujetan bien a los reglamentos, que conocen sus directivas, incluso ellos mismos conocen los mecanismos que tienen para regular estos tipos de mecanismos de proinversión, ¿no? Sus aplicativos, o sea, realmente fue una absuelta esta petición consultiva de parte de una entidad a otra entidad, ¿no? Aquí vemos también la petición informativa, referida a la obtención de documentación oficial contenida en los bancos informativos o registros manuales de la institución requerida, ¿no? Esta petición informativa que tiene un poquito de diferencia con la consultiva, porque si se dan cuenta, mientras la consultiva nosotros hacemos una pregunta, ¿no? Queremos un asesoramiento oficial, por ejemplo, en este caso de proinversión, a la diferencia de la petición informativa, que es una obtención de un documento oficial, ¿no? Que está muy reflejada en lo que son las solicitudes de acceso a la transparencia de acceso a la información pública, ¿no? Muy se estrecha esta, ¿no? Esta petición informativa. ¿Por qué? Porque gracias o por medio del acceso de la información pública, ¿no? Nosotros podemos requerir a la entidad se nos brinde una documentación quizá con copia, ¿no? Pero a través de eso podemos hacer la petición informativa y exactamente decir qué documento nos gustaría que nos proporcione de manera oficial, ¿no? También tenemos Disculpe, la petición cívica. doctora, disculpe, ¿cuál es la diferencia? ¿En cuál? ¿En la ¿Cuál sería la consultiva y en la diferencia informativa? entre la petición informativa y el acceso a la información pública? Gracias. Ya, muy bien, gracias por tu pregunta. Para ser exacto, el acceso a la información pública, nosotros pedimos una información, ya sea, por ejemplo, ¿no? Un expediente técnico o de repente pedimos, ¿no? Algo concreto, ¿no? Pero de repente la petición informativa, como dice, es una documentación oficial, tiene que estar certificado por el secretario general, ¿no? Tiene que estar certificado, nos tiene que dar un documento oficial, esa es la diferencia. Mientras en el acceso a la información pública, nosotros podemos solicitar cualquier documento público, pero lo que nos van a entregar a nosotros no son documentos oficiales, sino son copias y que hasta incluso nos pueden decir, ¿no? Me trae su UCB porque le voy a pasar estos documentos escaneados. Eso no implica que sean los originales o que sean oficiales, ¿no? Significa que son copias, son reproducciones del original. En cambio, en la petición informativa nos tienen que dar un documento oficial, ¿sí? Muy bien. La petición cívica aquí va ejercida a un grupo determinado de personas o de la colectividad en su conjunto, ¿no? Para solicitar la protección o promoción de un bien común. Esta, al igual a la petición subjetiva, son muy parecidas, son parecidas, pero como al igual que la petición consultiva y la petición informativa, tienen algo que las diferencia. Mientras que vemos que la petición subjetiva está orientada a la solicitud individual o colectiva, la petición cívica siempre va a estar ejercida por un grupo de personas, ¿no? En la petición cívica no va a ser solamente una persona quien va a solicitar esta petición, sino va a ser un grupo de personas. Tanto en la petición cívica como en la petición subjetiva pueden ser ambos los grupos de personas, pero solo en la petición cívica va a ser y siempre va a ser una colectividad, ¿no? ¿Qué, qué nos dice esta petición cívica? Aparte de que sea ejercida por un determinado grupo de personas, ¿no? Para solicitar la protección y protección del bien común e interés público, ¿no? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta los vecinos de la urbanización X que todas las noches viene personas de mal vivir a entrarse al parque que tenemos al frente, ¿no? Y una petición cívica al alcalde distrital o al alcalde provincial, lo que corresponda, y le solicitamos que proteja ese bien, ¿no? Que venga la seguridad ciudadana, ¿no? Y que esté ahí rondando. Una petición cívica que es realizada por un grupo de personas. ¿Cómo, qué más se adjuntaría a esta petición cívica, no? También un memorial.
Mientras que la petición subjetiva, como ya hemos dicho, puede ser individual o colectiva, tiene por objeto el reconocimiento administrativo de un derecho, ¿no? Por ejemplo, está muy de moda, o podemos decir, ¿no? Sigamos hablando con el hecho de las personas que son ambulantes, que muchas de ellas de repente no tienen un lugar o un stand, ¿no? Donde vender sus productos. Entonces, quizá este grupo, ¿no? Este grupo o esta persona le dice a la municipalidad que le reconozca un derecho para poder vender en tal zona que han visto que está libre, ¿no? Podría ser. Es un ejemplo, ¿no? Como tantos ejemplos que día a día podemos ver, ¿no? Al momento de ver, ¿no? Que es el reconocimiento de un derecho, ya estamos viendo de que se está aplicando esta normativa. Entonces ya hemos visto que son 5 tipos de peticiones, que estas peticiones tienen esta finalidad, ¿no? Una es, ya hemos visto, ¿no? Puede ser gracial, consultiva, informativa, cívica, subjetiva. Entonces, vemos aquí un poco la solicitud en interés particular del administrado, ¿no? A diferencia de repente de la petición, el interés particular del administrado que veíamos viendo, ¿no? Por ejemplo, las denuncias, es que cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o a hacerse representar ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo. Aquí les he puesto al costadito, porque me parece que sí se entiende este concepto, les he puesto al costadito los procedimientos o las denuncias que se siguen ante Indecopi, ¿no? Tenemos el procedimiento sumarísimo y el procedimiento ordinario, ¿no? En este caso es de interés particular, ¿no? La persona va a ir a presentar esta denuncia y que va a tener que obviamente pagar una tasa para ser evaluada, ¿no? Esta persona que tiene capacidad jurídica que hemos visto en la sesión pasada, quienes tienen esta capacidad jurídica tienen derecho a presentarse personalmente o a través o hacerse representar ante la autoridad administrativa. En este caso, al hacer la denuncia ante Indecopi, la persona está representándose a la vez también o está haciéndose defender por el Indecopi. ¿Por qué? Porque el Indecopi es el órgano fiscalizador de los consumos, ¿no? Del consumidor, protege al consumidor, ¿no? ¿Para qué? Para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo. Muy bien. A ver, me esperan un momentito. Muy bien, gracias por la espera. Ver. Entonces aquí vemos cómo es que la solicitud del particular, en este caso, cuando nosotros presentamos, por ejemplo, ¿no? Una denuncia en Tindecopi, tenemos que tener en cuenta estos reglamentos, porque como ya dice la norma, está en función a un reconocimiento o una declaración de un derecho, ¿no? Está en esa facultad legítima que nosotros tenemos para representar nuestro derecho, para oponernos ante una injusticia. Que este caso es claro, ¿no? El Indecopi te da estos procedimientos administrativos y te dice, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿En cuál de los dos va a encajar la denuncia que tú vas a colocar, ¿no? ¿Qué más vemos en la solicitud en interés general de la colectividad? Ya hemos visto, ¿no? Una cosa es una solicitud de interés particular y otra cosa es en interés general de la colectividad. Cuando nosotros hablamos de interés general de la colectividad, nos supone un acto que viola o desconoce un derecho o interés legítimo, pero con una concepción de la colectividad. Procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en ley. Hablábamos aquí un poco, recuerdan la sesión pasada, si bien es cierto, hemos presentado una imagen donde veíamos, por ejemplo, una obra que era gigantesca, ¿no? Una obra regional en este caso, que estaba afectando obviamente a las personas del costado, que eran los vecinos, ¿no? Imaginemos que tú vives en una zona tranquila, que no vives en una avenida, y de repente
dice, ¿no? La municipalidad provincial o la municipalidad regional, la entidad autorizada que tenga para planificar las vías transitorias, ¿no? Junto con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, digamos, elige la zona por donde tú vives como una zona para realizar una, no sé, una vía transnacional o una vía regional. Y obviamente a ti, junto a tus otros vecinos, te va a molestar que de repente inicien con las obras, exista bulla, polvo, no sé, tantas cosas que puede darse, basura, contaminación de ruido, de repente hasta personas de mal vivir discurriendo por las calles en donde tú vives, de convertirse en una zona que era tranquila, pacífica, iniciando con esta obra se convirtió en todo un desastre, ¿no? Entonces, junto a tus vecinos o junto a las demás personas que viven en tus alrededores, podrías solicitar un interés general de la colectividad y presentar una denuncia, ¿no? O quizá una queja, un reclamo. ¿Formulando qué? Formulando que sea revocado, quizá la autorización que se da para construir esa vía, o modificando, quizá que no sea por ese lado, quizá sea en otro lugar, más al costado, ¿no? O anulándolo, ¿no? O sea, suspendido. Cualquiera sea su efecto, como dice la norma, ¿no? Prevista, que puede ser revocado, modificado, anulado, sus efectos sean suspendidos. ¿Por qué? Obviamente sabemos que toda obra pública se da por inicio de una resolución de alcaldía, en este caso de las municipalidades, o con una contratación, una resolución directorial, ¿no? Entonces vemos cómo se está afectando esta colectividad y se pronuncia, ¿no? Este interés público y los pronunciamos todo en conjunto, como una colectividad. Luego, hay que tener en cuenta que para el interés pueda justificar la titularidad del administrado debe ser legítimo, ¿no? Personal, actual y probado. Hay que tener en cuenta que el interés puede ser material o moral, ¿no? En este caso, si vienen de pronto, ¿no? A construir una vía de no sé, una vía nacional, una vía regional va a transcurrir bastantes vehículos, obviamente vas a tener un interés material, ¿no? No solamente moral, sino también un interés material, ¿no? Entonces aquí también te he puesto un pequeño ejemplo, ¿para qué? Para analizarlo. Y juntos vamos a analizarlo. Esa, por ejemplo, es la resolución 29/2020, que es hace poco, ¿no? 27 de febrero, nos dice el expediente de nulidad interpuesta por Perugol, por su gerente, ¿no? Tantos, en contra de la resolución 10/2020 de la SBN de fecha 16 de enero, ¿no? Por la cual esta dirección declaró fundado el pedido de la apelación de fecha 30 de octubre por la Subdirección de Administración y Patrimonio Estatal, declarando infundado el recurso de reconsideración contra la resolución. Si se dan cuenta, están dando todo un resumen y antecedentes. Nos vamos a la parte final. A ver, vamos a ver. En este punto 4, 1, 2, 3, en el tercer párrafo, si se dan cuenta, dice informar que la administrada a fin de tutelar sus intereses ha interpuesto una demanda en la vía contencioso administrativo. Ustedes recuerdan la semana pasada, perdón, el lunes pasado, hemos visto, ¿no? Que cuando hay una demanda, ¿no? Vía jurisdiccional, lo que tiene que hacer la entidad pública es suspender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Se resuelve la nulidad de oficio de la resolución 10 de fecha 16 de enero, emitida por la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal, y declarar infundada el recurso de apelación presentado por Perugol, representado por su gerente Daniel Raimundo, ¿no? Que dice, contra la resolución número 1181 del 2019 de fecha 30 de octubre, ¿no? Emitida. Y aquí, si se dan cuenta, indica claramente que se da por agotada la vía administrativa, ¿no? ¿Qué más? Hay que tener en cuenta estos requisitos para presentar los escritos, ¿no? Hay que tener en cuenta que existen estos requisitos.
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente. Muy bien, como ya hemos visto, ¿no? Hemos venido viendo todo este curso que en todos los documentos siempre nos van a pedir requisitos. Y en este no es la excepción, ¿no? Definitivamente no es la excepción. Primero, obviamente, colocando nuestros datos, ¿no? Los nombres, apellidos, domicilio, los documentos que puedan identificarnos a nosotros. La expresión concreta del pedido, de los fundamentos de hecho, lugar, fecha, firma de la huella digital, la indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual se dirige, la dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, la relación de los documentos que se acompañan, indicados en el TUPAC, indicación del expediente de la materia tratándose de procedimientos ya iniciados, ¿no? Un ejemplo es este, ya lo hemos visto, aquí, ¿no? Nuestra sumilla, a quién va dirigido, el nombre y apellidos. También señalamos la dirección donde va a notificarse nuestros fundamentos del pedido, ¿no? En la petición. Y continuamos con nuestros fundamentos de hecho, de derecho y los anexos que pueda contener nuestro escrito. Ahora, ¿qué pasa si de repente, ¿no? Yo soy una persona jurídica y como persona jurídica no podría, ¿no? Supuestamente representarnos, ¿no? Porque es una persona jurídica, es una subjetividad. Pero en este caso, la representación del administrado implica, ¿no? Este poder, un poder que se otorga de parte de la persona que va a ser representada. En este caso, en el caso de las personas jurídicas, a ver, me parece que aquí lo tengo. No. Tenemos la vigencia poder, ¿no? La vigencia poder, que es la facultad que tiene el gerente general, o en este caso la persona que puede representar. Incluso la vigencia poder nos da la facultad de que esa persona pueda otorgar poder a otra persona para poder tramitar un procedimiento, ¿no? Un procedimiento administrativo. En este caso hay que tener en cuenta estas dos acepciones siguientes, ¿no? Que para la tramitación de los procedimientos es suficiente carta poder simple con firma del administrado. Ahora vamos aquí. ¿Qué hay que tener en cuenta esto, que es lo más importante? Si bien es cierto, para cualquier presentación de cualquier escrito puede ser una carta poder simple con la sola firma del administrado. Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento o acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o cobro del dinero, es requerido un poder especial, ¿no? A diferencia de la presentación de un trámite simple, ¿no? Sencillo, que solamente se requiere una firma para realizar esto, terminación convencional. ¿Y a qué se refiere terminación convencional? A una conciliación o a una transacción extrajudicial. Para el cobro de dinero también, ¿no? También es requerido un poder especial. Es el caso del costado. Ustedes pueden apreciar que hay un poder notarial donde se legaliza la firma, ¿no? Certifica que esa firma te sea la persona que ha mostrado el DNI, ¿no? El poder especial es formalizado a elección del administrado mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o ante el funcionario público. En este caso, si hablamos del INDECOPI, es la Secretaría Técnica que tiene la facultad de poder legalizar el documento o el escrito donde tú estés presentando y estés otorgando poder quizá o poder de representación quizá a tu hermano, a tu hijo, a tu mamá, ¿no? Es la Secretaría Técnica la que tiene esta facultad para poder también autorizarlo o legalizarlo o dar fe de que estás representando al denunciante o a la denunciante, ¿no? Así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad. O sea, te dice no solamente para una terminación convencional, que hablábamos de una conciliación o quizá una transacción extrajudicial o también un cobro de dinero, sino también para la comparecencia. Y cuando hablamos de comparecencia, hablamos el hecho de
acudir quizá a una reunión, acudir a una audiencia de conciliación, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la acumulación de solicitudes. ¿Qué significa esto, no? En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo sin intereses compatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito conformando un único expediente, ¿no? Si de repente estamos hablando de la adquisición de, ¿qué podríamos hacer, no? De repente queremos un poste o que se ha malogrado un poste de luz y los vecinos de dicha zona requieren a la, a la entidad que brinda los servicios de luz que arregle, ¿no? Este poste, que lo haga funcionar, ¿no? Entonces nosotros presentamos una sola solicitud con la firma de todas las personas que vivimos en las zonas aledañas a este poste de luz. ¿Para qué? Para que sea arreglado, ¿no? Para que sea funcional, ¿no? Pueden acumularse en un solo escrito. En este caso es claro que lo presentamos en un solo escrito porque no habría necesidad que de repente presente la señora A, la señora B, la señora C, solamente para decir que este poste se arregle, cuando bien podríamos hacer de presentar un solo escrito con las firmas de la vecina A, la vecina B, la vecina C, etcétera, ¿no? Siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o alternativos. En este caso sería clarísimo, ¿no? No hay alguna pretensión subsidiaria o un planteamiento alternativo, ¿no? De repente, no es que alguna vecina va a solicitar que de repente la luz no sea amarilla, sino sea roja o sea verde, ¿no? No va a haber eso, ¿no? Simplemente es un tema de funcionalidad para que funcione este poste, para que alumbre verdaderamente y no esté malogrado, ¿no? Porque obviamente un poste malogrado corre en peligro la vida de las personas porque hay bastante delincuencia, ¿no? La recepción documental, ya que hablamos cuando decimos recepción documental, y es algo que me parece que nos pasa a todos, ¿no? Cuando hablamos de recepción documental, la queja de todos los administrados, de todos los usuarios. Y ustedes me darán la razón, cuando siempre vamos a presentar algún documento y en especial a mesa de partes del Poder Judicial o de repente de una municipalidad, a veces nos encontramos con funcionarios que están un poquito molestos, ¿no? Parecen medios enojados o de repente no han despertado bien, no están con un poco de mal humor, ¿no? Y gracias a ese quizá mal humor, malentendido de parte de los usuarios, ¿no? Que de repente no sabemos qué le ha pasado a esta persona, ¿no? Porque está así, pero que no nos trata de acuerdo como quisiéramos, ¿no? Porque no realmente nosotros, los usuarios, los administrados, no tenemos nada que ver en su vida personal o vida privada de esta persona, ¿no? Y muchas veces, no sé si les ha pasado que te dicen, no, foléalo, no te voy a recibir si no lo foleas, o faltan copias, o de repente te diga falta pagar esta tasa, no te lo voy a recibir, o no puedes presentar esto porque este procedimiento todavía no está dicho, o no está escrito, o no está en nuestro TUPAC, o cosas así, tantas cosas que seguramente les habrá dicho a cada uno de ustedes, ¿no? Y me podrán escribir en el chat del MIP cuántas veces de repente, o qué cosas les habrá dicho una persona de mesa de partes, ¿no? Que de repente en su cansancio eh, puede decirte muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que cada entidad tiene su unidad general de recepción de documentos. Todas las entidades tienen por obligación una recepción de documentos. Y gracias a Dios, ahora tenemos una recepción de documentos ya no solo presencial, ¿no? Sino tenemos ya virtual. Ya no hay mucha necesidad de ir, ¿no? Quizá a la entidad y presentar el documento. Ya con la tecnología hemos avanzado esto y podemos ingresar un documento por mesa de partes virtual, ¿no? Este trámite documentado, mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso
corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reporta todo lo que realice, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de registros públicos, ¿no? En la zona en donde ustedes se encuentren, me imagino, o por ejemplo en Lima, hay registros públicos en diversas zonas, ¿no? ¿Para qué? Para descentralizar la carga, ¿no? Para descentralizar la carga. Por ejemplo, en la ciudad donde vivo hay como en 3 zonas, me parece, registros públicos. Y en cada una de estas nosotros podemos ingresar un documento, ¿no? Pero obviamente, como indica la señora de mesa de parte, sí es necesario y es obligatorio colocar esta foliación. Lo dice el artículo 135, que es necesario colocarlo. Pero ¿qué es lo que nos dice? Y aquí vamos, ¿no? Tales unidades están a cargo de llevar el registro de ingreso de los escritos que sean presentados y salida de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos por otros órganos o administrados. Para tal efecto se expide el cargo, practican los asientos respectivos respetando su orden de ingreso o salida. Esto en principio que veíamos que era, me he olvidado de ingreso, ¿no? Que se te va a atender y se tiene que atender a la administrada en orden de llegada, ¿no? Indicar su número de ingreso de naturaleza, fecha, remitente, destinatario, concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus destinatarios, ¿no? En este caso, es obligación de parte de mesa de partes recibirnos los documentos que nosotros vamos a entregar, ¿no? Si de repente no está, falta algún archivo, falta algún, no sé, digamos, falta el DNI o falta la firma, igual así tiene la obligación de recibirlos. Está bajo su potestad observarnos el documento si de repente no está con firma. Pero ojo, en un inicio sí tiene la capacidad y la facultad de recibirnos. Pero esa misma persona de mesa aparte, si se da cuenta que de repente no nos faltó la firma, tiene el plazo de 2 días hábiles para observarnos y para decirnos que subsanemos eso, ¿no? Por eso es que también sí es necesario presentar los documentos bien foliados, con la firma, con los documentos que de repente se nos anexan. Pero obviamente, ¿no? Si nos piden documentos de más que no son necesarios, y es más, vemos en el TUPAC de la entidad que no nos solicitan esos documentos, la entidad no tiene la obligación de solicitarnos esos documentos, ¿no? Acuérdense la sesión pasada que veíamos que los documentos que ellos están prohibidos de solicitarnos son toda aquella documentación que tenga la entidad o maneje la entidad, ¿no? Informes que sean emitidos por las mismas áreas de la entidad, resoluciones de la misma entidad, ¿no? Los documentos están prohibidos de ley de poder exigirnos al momento de ingresar nuestro documento. Entonces hay que tener en cuenta las reglas generales para la recepción documental, ¿no? Los escritos que los administrados dirigen las entidades pueden ser presentados de modo personal o a través de terceros. Eso también, ¿no? Podemos decir a un amigo, a un compañero de trabajo, a una persona que no sea yo, la persona que está solicitando tal cosa, que lo presente, ¿no? Ante las unidades de recepción. Entonces tenemos qué unidades de recepción existen, ¿no? Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos, los órganos desconcentrados, las autoridades políticas del Ministerio del Interior, las oficinas de correo, en la representación de representaciones diplomáticas, ¿no? Y ahora vemos las obligaciones de las unidades de recepción. Y aquí vamos un poco adelantándonos hace poquito, ¿no? Sobre cuáles son las obligaciones de esta unidad, ¿no? Toda unidad de recepción orienta al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios. O sea, acá es que nuestro querido o nuestra querida funcionaria, servidor de mesa de partes que nos dice, no, tiene que estar tu firma, tiene que estar foliado, está orientándonos. Así sea de mala o buena manera, nos está orientando. Quedando obligados a recibirlos y darles ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos. Y acá es la ley, la norma es clara. Queda obligado a recibirlo. No dice que en ese momento va a evaluarlo, que esa persona va a decidir. No, no dice.
Dice, queda obligado a recibirlo. La norma es literal, es textual, ¿no? No cabe otra interpretación. Queda obligado a recibirlos y a darle ingreso. Está mal mi documento, está, no sé, me he equivocado en una letra, en vez de poner, no sé, he puesto de repente solicito, he puesto solicité o me he equivocado, ¿no? En cualquier otra cosa, no, me he equivocado, no sé. Está obligada a recepcionarla. Así de repente existe un error, ¿no? Pero como te digo, tiene el plazo de 2 días hábiles para observarlos, ¿no? Si de repente es una observación que puede ser subsanada. Por ejemplo, que te falta la firma, ¿no? No has colocado tu firma. ¿Qué más? Sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. O sea, estimados, esto hay que tener bien en claro porque muchas veces, si bien es cierto, nos orientan de buena o de mala manera, no lo sabemos, pero sí hay que decirles a estas personas de mesa de parte que ellos tienen la obligación, ¿no? No pueden negarse o diferir su admisión, no pueden, no podrían. Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el propio escrito la hora, fecha y lugar, ¿no? Conforme están ustedes observando en la pantalla al costado, la persona anota la hora, la fecha, el lugar en que lo recibe, el número de hojas que contenga la mención de los documentos acompañados, ¿no? Si de repente acompaña un archivador de 200 folios, se debe colocar eso, ¿no? Posterior a ello, una constancia de recepción es entregada con la copia presentada, diligenciada con las anotaciones respectivas y registradas, ¿no? Que por razón del trámite sea conveniente extender. Nosotros siempre vamos con nuestro cargo, ¿no? Eso sí es obligatorio, nuestro cargo, ¿no? Porque si no, ¿dónde dejaría constancia de la recepción del documento? ¿Dónde podría anotar las observaciones que de repente está realizando? No solamente me ha entregado un expediente de 12 folios, ¿no? O de repente con un archivador de 200 folios, ¿no? Ahora vamos un poco a hablar sobre los plazos y los términos de los procedimientos administrativos, ¿no? Y este tema también, ¿no? Es bastante controversial porque, ¿no? ¿A cuántas personas no les ha pasado de presentar una solicitud, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, veía, he presentado mi solicitud, que esa persona ha invadido mi, mm, mi terreno en donde yo tampoco tengo titularidad, pero lo he posesionado, soy posesionario y quiero que le declare a esa persona que también es posesionaria, em, que se declare nulo la constancia de posesión que se le ha dado. ¿Cuánto tiempo se ha dado una? He visto, ¿no? Por ejemplo, hoy día ya transcurrido, me parece, 2 años, ¿no? De lo que ha presentado la administración, no le ha dado como que interés a este pedido, a esta solicitud, ya sea por la excesiva carga que tiene, ¿no? O por X razones que no sabemos. Eh, es que ha pasado ya bastante tiempo y no se le ha dado una respuesta, ¿no? Al administrado, ¿no? Y como ya sabemos, y también ese documento tenía una ejecución de validez condicionante, ¿no? Que decía el documento en todas las constancias de posesión, si alguna vez han sacado alguna constancia de posesión, ahí dice la validez, ¿no? Dice cuánto tiempo va a durar tu constancia de posesión. Digamos, te dice 1 año, 6 meses, no sé, lo que te vaya a colocar el funcionario público, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco sobre los plazos y términos, ¿no? Que de verdad que es bastante controversial, ¿no? Nos dice la norma que existe una obligatoriedad de los plazos y términos. Los plazos y términos son entendidos como máximos y se computan independientemente de cualquier formalidad, ¿no? Y son entendidos como máximo, como máximo. Se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por igual a la administración y a los administrados sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierne. Los plazos para los pronunciamientos de las entidades se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en el cual el administrado presentó su solicitud.
Y aquí hay que tener en cuenta que es al día siguiente hábil, ¿no? No va a ser de que de repente nosotros estamos pensando que hemos presentado el viernes y se computa a partir del sábado, ¿no? No, es hábil, ¿no? Estamos hablando de días hábiles. Salvo que se haya requerido subsanación, en cuyo caso se contabiliza una vez efectuada esta, ¿no? Si de repente el funcionario público o el servidor público se ha dado cuenta de que falta un requisito para darle validez a este documento, ¿qué es lo que hacen, no? Te pide levantar unas observaciones. Una vez levantadas esas observaciones, procede con el trámite, ¿no? ¿Y cuándo se iniciaría la contabilización, el cómputo de estos plazos? A partir de que yo te digo, si ya está conforme, ahora lo voy a evaluar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice dentro de los plazos? Ay, perdón. Dentro de los plazos máximos para realizar estos procedimientos. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación, ¿no? En el día. Es el caso, por ejemplo, de la unidad de mesa de partes, ¿no? ¿Qué es lo que agarra? En el día, ingresado el documento en el día, lo deriva al área correspondiente, ¿no? ¿Qué más? En los actos de mero trámite para decidir peticiones de ese carácter son 3 días. Hay que entender que hablamos en días hábiles, ¿no? Para emisión de dictámenes, peritaje, informes y similares dentro de 7 días después de solicitados, ¿no? Pudiendo ser prorrogado por 3 días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede. Y para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad como entrega de información, ¿no? Respuestas sobre las cuestiones, ¿no? Debe pronunciarse dentro de los 10 días de solicitado, ¿no? Y este es el caso que mayormente nos da, ¿no? Entrega de información, respuestas sobre cuestiones, 10 días de solicitados. En todo caso, nos dice la norma, en todo caso, el plazo máximo hay que computarlo siempre a partir del día siguiente, de aquel en que se practique la notificación, que ya es lo que hemos visto, ¿no? En cuyo caso es computado a partir de la última, ¿no? Hay que también tener en cuenta que el plazo es expresado en meses o años y es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto. Hay que tener en cuenta también, que me parece que le he puesto acá, a ver, y vamos a verlo unas 2 o 3 diapositivas luego. Entonces, cuando hablamos del término de distancia, ¿no? Que es lo que señalaba la norma nos remite a otra norma también, ¿no? Nos dice, ¿no? El cómputo de plazo establecido en el procedimiento administrativo se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquel facultado para llevar a cabo la respectiva actuación. Y nos remite a este reglamento, ¿no? En caso el titular de la entidad no haya aprobado un cuadro de términos de distancia, ¿no? De repente no se ha aprobado en esa entidad un término de distancia, debe aplicar lo establecido en el cuadro general de términos de la distancia aprobado por el Poder Judicial, que es el reglamento de plazos de términos de la distancia, ¿no? Del Poder Judicial. Y te remite a esa normativa, ¿no? Que en este caso, si ustedes la leen, ¿no? Han podido observar, ¿no? Esta normativa, este reglamento, te indica, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en Amazonas hasta llegar a la ciudad de Ayacucho, son 3 días hábiles, ¿no? Y así una serie de plazos, pero establecidos de departamento en departamento. Y a eso se refiere el término de la distancia, ¿no? Eso es el reglamento de plazos de términos de distancia del Poder Judicial, ¿no? Te remite a plazos de días hábiles, pero entre departamentos, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a demorar el notificador en llegar a tal lugar? Cuando hablamos de régimen de las horas hábiles, nos dicen son horas hábiles las correspondientes al horario fijado, ¿no? Para el funcionamiento de la entidad sin que en ningún caso la atención de los usuarios pueda ser inferior a 8 horas diarias consecutivas.
Hay que tener en cuenta también el horario de atención, ¿no? Que es establecido por cada entidad cumpliendo un periodo no coincidente, ¿no? En muchos lugares el periodo las horas de atención son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en registros públicos en la ciudad donde vivo son hasta las 5 de la tarde, mientras que, por ejemplo, el Indecopi cierra a las 4:30, ¿no? Pero ambos tienen como hora de atención a las 8 de la mañana, ¿no? De 8 a 5. Mientras que el Indecopi, por ejemplo, es de 8 a 4:30, ¿no? Cada entidad establece un horario de atención. El horario de atención concluye con la presentación de servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil, ¿no? Por eso es que a veces es muy gracioso cuando que de repente no han ido a la SUNAT y los últimos días del mes, ¿no? Se acerca bastante gente a poner su declaración, a emitir sus declaraciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Se juntan de tal manera que al momento que la seguridad va a cerrar la entidad, ¿no? Las puertas de la entidad, entran todos, ¿no? Llegan a entrar todos. No sé si han visto, ¿no? Si les ha pasado también. Los actos de naturaleza continuados inicia el hora hábil y son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, ¿no? Este es el caso claro de las personas que trabajan en Sunafil, ¿no? Inicia en una hora hábil, digamos 8 de la mañana, y la fiscalización que ha realizado en ese lugar, de repente tenían que revisar boletas, ¿no? De todos los trabajadores, y digamos que sean unos 500 trabajadores, no estamos exagerando, ¿no? Digamos, o de repente sí sean, ¿no? En una empresa 500 trabajadores, ¿qué es lo que pasa, no? Están haciendo la fiscalización, la revisión de los documentos de la entidad, y están hasta las 5 de la tarde, hasta las 8, 9, 10, 11, ¿no? Puede terminar en otra hora que no sea hábil, ¿no? Son concluidos sin afectar su validez. Estos horarios que están fuera de esta hora hábil son válidos también, ¿no? Nos dice esto la norma. Ahora hablamos este plazo máximo del procedimiento, que es aquí algo importante que hay que entender, ¿no? Primero, la norma nos dice que no puede exceder 30 días el plazo que transcurra desde que es iniciado a un procedimiento administrativo, ¿no? No puede exceder esos 30 días de plazo. Y cuando hablamos de esos 30 días, estábamos hablando en días hábiles, ¿no? Acuérdense. Y te he puesto abajo un TUPAC, ¿no? Un TUPA de procedimientos. En este caso es la revalidación de autorización de funcionamiento institucional y de carreras y programas de institutos o escuelas de educación superior tecnológico, ¿no? Se van a dar cuenta que en cada entidad tiene un TUPA y cada entidad dispone un plazo para resolver distinto a los 30 días, ¿no? Distinto a los 30 días. Pero hay que tener en cuenta que no puede exceder esos 30 días de plazo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre el silencio administrativo y ya con esto también vamos acabando esta sesión, que es bastante larga, ¿no? Y un poco así como un poco para ir descansando y también para no aburrirlos, a ustedes, me imagino, ¿no? Alguna vez ustedes, ¿no? Les han aplicado un silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Sí? No sé si les ha pasado. A ver, vamos leyendo. Flores, Valeriano. Hola, hola Valeriana, ¿qué tal? A ver, me comentas que alguna vez presentaste un documento por otra persona y en mesa de partes te contesta si eres tramitadora. Ay, malazo, de verdad que malazo de parte de esta persona, ¿no? Hazle recordar y sigan, de verdad que sigan mi consejo. A- si les ha pasado, ¿no? De repente, ¿no? No les quiere recibir un documento, estimados, ustedes, artículo 135 del tubo de la ley 2744, tú no estás en la posibilidad ni siquiera de decirme A, B, C, D. Tú tienes la obligación de recibir mi documento, así esté mal,
ya es mi responsabilidad, ¿no? Ya es mi responsabilidad. O sea, lamentablemente las recepcionistas de mesa de partes siempre te exigen, ¿no? Ya sea de una forma o de buena manera o de mala manera, te quieren orientar, pero en el caso no te queda recibir un documento que de repente ya está foliado, está con tu firma y no te quiere recibir el documento, grábala y denúnciala. No, no está bien, no está permitido. El artículo 135 del TUA de la ley 2744 le obliga a esta persona de mesa de partes a recepcionar el documento, ¿no? Cualquier documento, le obliga a recepcionar. Pero hay que tener en cuenta esta parte de los requisitos del escrito. Siempre estimado, señalar el número de expediente, la persona o la autoridad que está viendo tu caso, los documentos, si es que vas a anexar algo, los documentos debidamente foliados, ¿no? Siempre contemplando los requisitos del escrito. ¿Para qué? Para que tampoco le demos pie a que esta persona siga, ¿no? Comentando cosas que no corresponden. Muy bien, sí te ha pasado, estimado, estimada o estimado. Este silencio administrativo, que es tan utilizado por las entidades públicas, pero en sí vamos al meollo del asunto, ¿no? ¿Qué significa? El silencio administrativo es un acto presunto por el cual, ante una ausencia de resolución expresa, se considera estimada la petición, en cuyo caso el silencio es positivo, o desestimada en el caso es negativo, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Un silencio administrativo positivo y un silencio administrativo negativo. Cuando hablamos de silencio administrativo positivo, es un acto presunto de carácter positivo, ¿no? Que tiene efectividad como si hubiera sido tomado una resolución positiva al respecto, ¿no? El silencio administrativo positivo se aplica en este caso cuando el interesado ha realizado una solicitud de carácter positivo, ¿no? Los procedimientos administrativos están sujetos al silencio administrativo positivo, quedarán automáticamente aprobados. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿cómo es que yo voy a tener algún documento que me valide o, digamos, me valide, ¿no? Mi derecho o el reconocimiento de mi derecho? Nosotros podemos, con solo la presentación de nuestro escrito, cuando hablamos de un silencio administrativo positivo, con la sola presentación de nuestro escrito ya implica que ya está aprobado. Es decir, mayor prueba es el escrito que hemos presentado, ¿sí? Ahora, si queremos presentar un documento que la entidad nos diga, ¿no? Que sea conciso, concreto, que nos diga, sí, fundado tu pedido, ¿no? Podríamos presentar también un escrito, ¿no? Pero, como te digo, ¿no? Con la sola presentación de nuestro escrito, en el caso de el silencio administrativo positivo, ya se da por aprobado. ¿No? O sea, no hay necesidad de presentar otro documento que nos ampare o que nos reconozca el derecho, porque solo con el escrito que yo he presentado ya es suficiente. Entonces, este silencio positivo tiene para todos el efecto de carácter de resolución que pone fin al procedimiento sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio, ¿no? En este caso tenemos este silencio administrativo positivo que nos da Opsitel, ¿no? ¿En qué consiste? Nos dice. Supone que la empresa operadora declara fundado tu reclamo cuando, y acá te dan dos acepciones, ¿no? Cuando la empresa no ha emitido la resolución de primera instancia o no ha notificado en los plazos correspondientes. Si de repente, ¿no? Tú has hecho un reclamo porque tu señal de internet es malísima o tu señal de cable es paupérrima, ¿no? Y tú has presentado esta denuncia, esta queja, este reclamo, lo has presentado ante la entidad, ¿no? De telefonía. Si no te responde dentro de los plazos concebidos por el TUPA, ¿no? De Opsitel, se da por aceptada. O si no, se te ha emitido una resolución de primera instancia, se te da por aceptada. También tenemos otra, ¿no? Otro tipo,
cuando habiendo pasado el plazo máximo para resolver, la empresa no hubiera notificado la resolución de primera instancia. Entonces tenemos en este caso 3 tipos de silencio administrativo positivo de parte de Opsitel. ¿Cuándo? Cuando no se me ha notificado la resolución de primera instancia, cuando no se ha emitido una resolución de primera instancia, es decir, de parte del operador, porque ya sabemos que cuando nosotros en Opsitel, a diferencia del Indecopi, primero nosotros, como primera instancia, está el operador, y como segunda y última instancia está el Opsitel, a diferencia del Indecopi, ¿no? Que hay una primera instancia que le evalúa el Indecopi y luego está el tribunal del Indecopi, ¿no? Ahí hay 2 instancias, pero en el Opsitel en este caso no. Y te está diciendo, ¿no? Si de repente la empresa operadora como primera instancia, como órgano de primera instancia, no te otorga este documento o no te notifica dentro de los plazos, se da por entendida que ha aceptado tu solicitud o ha aceptado tu pedido, ¿no? Ahí está, además es clarísimo en este caso. El silencio administrativo negativo, en cambio, no nace un acto administrativo de manera presunta, ¿no? Porque el silencio negativo es una ficción legal que pasa a funcionar como un acto presunto. Entonces, este silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al administrado la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales. Ahora, ustedes me dirán, yo necesito un documento que me diga verdaderamente infundado mi pedido, improcedente mi pedido, o me deniegue simplemente el pedido o la solicitud. No, al igual que el silencio administrativo positivo, con la sola presentación de nuestro escrito, ya implica que se nos ha concedido, en este caso, el silencio administrativo negativo. ¿Y cómo voy a saber yo si se está aplicando el silencio administrativo negativo o silencio administrativo positivo? Pues eso te lo dice el TUPA de la entidad en donde vas a presentar este documento, ¿sí? Entonces, una vez obtenido o viendo, ¿no?, de que ya se ha cumplido el plazo máximo para emitir una respuesta, ya se da por entendido que es un silencio administrativo negativo. ¿Y eso qué hace? Eso me faculta a mí, como administrado, como usuario, interponer las acciones administrativas judiciales que correspondan, ¿no? Un proceso contencioso administrativo. Ahora veamos un poco el fin del procedimiento administrativo y con esto ya acabamos, porque ya también es la hora, ¿no? El fin del procedimiento administrativo, primero hay que entenderlo, ¿no? Ustedes recuerdan esto, vamos a recordar, para hacerlo un poco más cómodo, un poco más fácil de entender, ¿no? Aquí. Un poquito que lo busco. Acá está. Muy bien. En esta diapositiva, si ustedes ven, aquí te dice, ¿no? Algo claro. Nos decía que la representación del administrado puede ser por carta simple, con una firma simple, ¿no? Pero te daba aquí una regla inminente, ¿no? Pero para el desistimiento, para la terminación convencional, que yo te hablaba de qué, de una conciliación, de una transacción extrajudicial, necesitas una carta de poder notarial. Entonces aquí el procedimiento te está diciendo, ¿no? ¿Qué formas tenemos para finalizar un procedimiento? El desistimiento, ¿no? Una conciliación, las formas convencionales de terminación del procedimiento, que es la conciliación, una transacción judicial, una transacción extrajudicial, ¿no? Y cuando hablábamos de este desistimiento del procedimiento de la prestación, que recuerden que solamente puede ser otorgada o puede ser representada, en este caso, siempre y cuando se le haya dado un facultado mediante una carta de poder de firmas legalizadas,
para un desistimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que el desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a presentarse igual pretensión en otro procedimiento. Por ejemplo, tenemos el proceso anti-Indecopi. Yo como representante de Juanita Pérez, ¿no? Me he dado cuenta de que podemos conciliar con la empresa ABCX. Hemos conciliado para que me devuelva el monto de lo que yo he comprado, que es una mesa, que la mesa me ha costado 1,000 soles y me va a devolver el monto, ¿no? Ya hemos conciliado, todo genial. Me ha dicho que me va a devolver el monto en partes a partir de 15 días después de haber firmado la conciliación. Yo presento, es un ejemplo, ¿no? No vayan a hacer eso. Es un ejemplo. Yo presento, y digo no vayan a hacer eso porque si cuando nosotros hacemos una conciliación, primero que nos entregue en este caso el dinero, ¿no? La devolución, vamos a conciliar, ya, entrégame primero el dinero, ¿no? Son 1,000 soles de la mesa mal hecha que me has hecho, ¿no? Por eso digo, no vayan a hacer eso. En este caso imaginario, ¿no? En este caso, ¿no? Supuesto, yo he conciliado, ¿no? 15 días después me van a hacer devolución de estos 1,000 soles. Si de repente ha pasado los 15 días y no me han hecho entrega de este dinero que hemos conciliado, que hemos transado, yo estoy en toda la facultad de ejecutar ese acto de conciliación. Estamos hablando del mismo asunto, del mismo monto, de las mismas partes, ¿no? Por eso es que te dice que no impide, ¿no? El desistimiento no va a impedir que de repente yo ejecute esa conciliación, ¿no? O esa transacción. ¿Qué más? El desistimiento de la impretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. Seguimos en este ejemplo, ¿no? El Indecopi a mí no me va a permitir que de repente yo vuelva a presentar una denuncia cuando ya he conciliado. Porque en este caso, este mecanismo que finaliza, es un mecanismo alternativo de solución, que finaliza el procedimiento, que ha finalizado el procedimiento debido a este mecanismo, no me permite a mí volver a presentar una denuncia por los mismos hechos. Sí se me entiende la diferencia, ¿verdad? Una cosa es de que yo vaya a presentar la ejecución de este acto conciliatorio o de esta transacción extrajudicial y otra cosa muy distinta es de que yo voy a presentar mi denuncia por los mismos hechos o por la misma vía, habiendo ya conciliado. No es posible porque ya hay una conciliación de por medio y lo que prosigue es la ejecución de esa conciliación. Desistimiento solo afectará a quienes lo hubieran formulado, ¿no? Eso sí es claro, a las partes. El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia, señalando su contenido y alcance, ¿no? Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento, ¿no? Si no se precisa, se considera que se trata del desistimiento del procedimiento total, ¿no? Hay que también tener eso en claro. De repente era solamente conciliado por una mesa y era una mesa y 3 sofás, ¿no? De repente. Entonces, precisar cuál es respecto a qué pretensión me estoy desistiendo, ¿no? Y aquí es un ejemplo. Vamos a la parte final porque ya también es un poco tarde. Y acepta en este caso el desistimiento del procedimiento administrativo y esta es la formalidad en la que se resuelve, ¿no? Mediante una resolución administrativa, ¿no? Que resuelve. Aceptar en este caso el desistimiento y la devolución del expediente administrativo al interesado, ¿no? También podemos desistirnos de una evaluación, de repente para sacar la licencia de funcionamiento se pide el ITSE, ¿no? La defensa civil. Y me doy cuenta que de repente no he colocado, no he visto mis zonas de seguridad y ha venido un arquitecto a mi tienda, a mi empresa o a mi local de negocios y me dice, ¿sabes qué? Te van a observar, no te van a dar la licencia de funcionamiento por el ITSE, por defensa civil.
Entonces, sus, suspéndelo o desiste de esa pretensión, desiste y que te devuelva la tasa, ¿no? En este caso hay que tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque cuando nosotros presentamos esto, en este caso a las municipalidades, siempre va a haber directivas que le indican a la municipalidad cómo y cuándo tenga que devolver, ¿no? Si se ha realizado en este caso algún acto previo, de repente, efectivamente ha ido la persona de defensa civil a verificar si cuenta con todo lo que es necesario para aperturar o abrir un local de comida, por ejemplo, ya nosotros no podríamos pedir la devolución o quizá podríamos pedir la devolución, eso va a ser evaluado por parte de la municipalidad, si es que va a ser de manera completa, digamos, la devolución de la tasa o no. ¿Por qué? Porque se entiende que ya se ha realizado un acto administrativo, ya se ha ejecutado una acción. ¿Cuál es la acción que se ha ejecutado en este caso? Que el inspector de defensa civil vaya y fiscalice. Si bien es cierto, no se ha emitido un acto resolutorio, sí se ha hecho un informe, sí se ha hecho una fiscalización, se ha acudido al local del administrado. Entonces hay que tener ahí cuidado, ¿no? En el tema de la devolución de las tasas, ¿sí? Cuando ya se ha realizado algún informe, ¿no? Algún documento respecto a mi expediente, respecto a mi pedido, seguramente va a ser evaluado la devolución de la tasa o no, ¿sí? Ahora también existe el abandono de los procedimientos iniciados a solicitud del administrado, ¿no? Y en este caso, que es algo tan sencillo, ¿no? La administración pública espera, ¿no? Que el administrado también presente los documentos, ¿no? De repente yo le pedí una observación, le he dicho, levanta esta observación, ¿no? Subsana esto, subsana aquello, y el administrado no ha realizado la subsanación. Entonces, implica eso un abandono de la solicitud a inicio de parte del administrado que ha presentado, ¿no? También hay que tener en cuenta las resoluciones que ponen fin al procedimiento, ¿no? En este caso veíamos, a ver, me parece aquí, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en esta resolución de servir, del Tribunal de Servir, está en la parte quinta, en el quinto artículo de resuelve, de la resolución, dice, ¿no? A declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Servicio Civil constituye última instancia administrativa, ¿no? En este caso, son los tribunales, ¿no? Podríamos decir, que ponen, ¿no? el fin al procedimiento y que da lugar al proceso contencioso administrativo, ¿no? ¿Qué más? Que el acto respecto del cual no proceda legalmente una impugnación ante una autoridad u órgano de jerarquía superior en la vía, ¿no? Este acto administrativo que pone fin al procedimiento implica que sea elaborado o emana de la máxima autoridad de tal institución, ¿no? Y queda por tal finalizada la vía administrativa. Muy bien, conmigo eso sería hasta hoy todo. A ver, si tienen alguna duda, también me la hacen llegar. También espero que hayan terminado de completar sus exámenes, ¿no?